Jóvenes, como ustedes pueden apreciar, Tricomonas también es otro protozoario que está en esta condición considerada como emergente, cuya característica pues es peculiar, es muy peculiar. ¿Alguien me puede describir su morfología? Ahí lo están viendo. ¿Nadie? Bueno, a ver, sí me recuerdo. A ver, Flor de María, a ver. Tiene 5 flagelos, Ya. 4 de ellos están libres, uno se encuentra rodeando la membrana ondulante. Muy bien. ¿Qué más? A ver, presenta un núcleo céntrico. ¿Qué más? Presenta costas y gránulos paracostales. Ya. ¿Qué más? A ver. También creo que tiene axostilo. ¿Crees? Sí, tiene, porque es la parte de... Ya. ¿Cómo se cuenta? Muy bien. ¿Me puedes decir aproximadamente, si te acuerdas, cuánto mide? ¿Cuál? Tricomonas vaginalis. No, ¿de qué nos estamos refiriendo? De Tricomonas. No, profesor, no recuerdo cuánto ¿No mide. recuerdas? ¿Alguien me puede decir aproximadamente cuánto mide? Vean a los leucocitos polimorfonucleares, vean al patógeno. Es del mismo tamaño, más grande, etcétera. ¿Nadie? Muy bien. Y como tal, jóvenes, efectivamente, pues ahí está el trofozoito de Trichomonas vaginalis. Y durante su ciclo biológico solo va a permanecer como trofozoito, nada más. Estos no forman quistes, ¿no? No forman quistes. Por lo tanto, el trofozoito es la estructura de infección y también la estructura de diagnóstico cuando se habla de su ciclo biológico. Muy bien, jóvenes. A ver. Hay chispas, no ha venido. Flor de María. Profesor, ¿Dónde estás? Sí, por favor, a ver. ¿Dónde estarás ahí comiendo tu frutita? A ver, Trichomonas vaginalis. En 1836, Dom describió animáculos en los materiales purulentos y productos de secreción de los órganos genitales del hombre y de la mujer. Al año siguiente les dio el nombre de vaginalis, para los cuales creó el género Trichomonas. Las infecciones por este género son ubicuas. Primero se estableció el género Trichomonas y por extensión la familia Trichomonidae por Wayne Young en el año 1926. Ajá, muy bien, señorita. Efectivamente, pues fíjense cómo es la historia de este patógeno parasitario. Todavía esas fechas, cuando descubrió Leeuwenhoek a los microorganismos, él los bautizó con esta denominación, ¿no? De animalículos. Pero él vio pues en una muestra de agua estancada, ¿no? Y fíjense, 1673 a 1836 todavía estaban siendo descritos en algunos casos, esto de acá. Posteriormente, recién ya los denominaron pues como microorganismos, en ese sentido. Característico, el trofozoito, ahí está. Esta es una imagen coloreada, es muy característica la observación. Y como tal, cuando hablamos de Trichomonas vaginalis, esta es su estructura morfológica, ¿no? Ahí está la costa, ahí está el axostilo, porque su compañero dijo, creo que también tiene, y este axostilo
Más adelante les voy a explicar para qué lo utiliza este parásito, el axostilo. ¿Servirá de algo? ¿Qué será? ¿No? Ahí está su núcleo. Ante la coloración, como ustedes lo pueden observar, es grande, ¿no? Es único. Y como tal, jóvenes, aquí están sus 4 flagelos anteriores, el corpúsculo basal, ¿ya? Y esto, pues, el quinto flagelo está por encima de la costa, ¿no? Formando la membrana ondulante. Y ojo, este nos sale como flagelo libre. Ahí nomás queda, ¿no? En la membrana ondulante. Los 4 flagelos sí están en posición libre, en ese sentido. Aquí tenemos una microscopía de barrido, ¿no? Fíjense cómo es el trofozoito característico. Ahí está su membrana ondulante. Y es característica esta situación. Ahí está. Y esta microscopía de barrido es en una muestra, pues, de secreción vaginal. Muy bien. Cuando hablamos de tricomonas, la enfermedad que produce, pues, es la tricomoniasis. Y como tal, es muy común a nivel mundial, tanto en países ricos como en países pobres. Este patógeno está presente en la población. ¿Qué causa en la mujer tricomonas vaginalis? Una condición infecciosa conocida como vaginitis. Si hay afectación a la vulva, entonces también se le conoce ya no como vaginitis, sino como vulvovaginitis, ¿no? Tricomoniásica. Y como consecuencia, pues, va a haber presencia de secreción vaginal en forma abundante, copiosa, maloliente, y por lo tanto se traduce en una leucorrea. Ya les había mencionado que no forman quistes. El 95% de contagio es por contacto directo a través de las relaciones sexuales sin protección, y un 5% lo hace de otras maneras que no necesita de contacto sexual, ¿no? Es por otras formas que tricomonas puede transmitirse no de una, sino de una, claro, de una fuente infecciosa hacia el hospedero. Bien, aquí en esta imagen ustedes están observando el conducto vaginal, en el caso femenino, y fíjense toda esta condición que puede ser ocupada por el parásito, ¿no? Ahí está. Es unicelular, flagelado, y su periodo de incubación, generalmente desde el primer día de llevado a cabo el proceso infeccioso, aproximadamente dura, pues, un poco menos que de un mes, ¿no? Anteriormente se le conocía con esto. Dice, es una ETS. ¿Qué significa la ETS? Una Enfermedad de enfermedad transmisión sexual. sexual. Enfermedad de transmisión sexual. Pero hoy en día ya no hay este término ya. Si ustedes ven en las revistas científicas actualizadas, etcétera, ya no es ETS, sino ya es ITS. ¿Qué es ITS? Infección de transmisión sexual. Ajá. ¿Y alguien me podría decir por qué lo han cambiado de ETS a ITS? ¿Con qué criterio? ¿Mm? A ver, jóvenes, valoren esos dos términos, ETS con ITS. Yulisa, Profesor, ¿qué hora es, hijita? ¿qué hora es? Uh-huh. 3:36. 3:36, ¿no? Aquí me están pidiendo Sí. ingresar. Es una persona que no está considerada como asistente, o sea, dentro de la asistencia, por lo tanto, ya le voy a impedir. ¿Está bien, señorita? ¿Ya? Entonces, te aviso siempre, a la delegada o al delegado se le comunica.
Ya que te he llamado, a ver, ¿me podrías decir por qué? A ver, ¿cuál es la diferencia entre ETS y ITS? ¿Por qué? A ver, ¿por qué lo han considerado Eh, así? bueno, según la literatura que he visto, Mm, es lo mismo, básicamente, pero mm, es lo mismo, se refiere a lo mismo. mm, Pero las infecciones de transmisión sexual se transmiten, por como vía dice su nombre, sexual. durante las relaciones sexuales. Y la enfermedad de Profe, transmisión no se sexual. burle, profe. Está bien tu criterio. Pero vayamos a este caso. No sé si ustedes en microbiología, etcétera, porque yo pienso que han hecho eso, ¿no? Han definido qué es infección y qué es enfermedad. Es decir, en otras palabras, han hecho este tema interacción patógeno-hospedero. ¿Han hecho o no han hecho? A ver, jovencitos. Si han hecho y no lo recuerdan, no hay problema, joven. La cosa es que conversemos. ¿O no han hecho? ¿Nadie? No me acuerdo, profe. Así hay que ser sinceros, no recuerdan. A ver, otro de tus compañeros han descrito infección, enfermedad, vías de transmisión de los patógenos. O sea, sí, sí hemos hecho microbiología, pero no recuerdo bien. Claro, habrán hecho patogenicidad, ¿sí o no? También, sí. Virulencia, ¿no? También virulencia, Sí, también. que es el grado de patogenicidad, y que la virulencia está dada a dos factores, la invasividad y la toxigenicidad. ¿Han hecho eso, sí o no? Sí han hecho. Se han hecho, sino que como han llevado microbiología con su cruz en el hombro, cuando han aprobado el curso, le dijeron, cruz, le han hecho al curso y ya dijeron, nunca más, ya felizmente te voy a llevar. ¿No? Eso es lo que pienso que han hecho. Fíjense, jóvenes, ¿qué es una infección? Si nosotros vemos la definición de infección pues es la invasión de patógenos a nuestro organismo y la reacción que tiene nuestro cuerpo frente a esa invasión. Es decir, que si hay patógenos, constantemente estos nos están agrediendo, pero como nuestro cuerpo no es de palo, como se dice así, se defiende ante esa agresión. Eso. Ahora, como consecuencia de ese intercambio, por ejemplo, de ataque y defensa, van a ver, pues, o se pueden presentar cualquiera de estas tres consecuencias clínicas. Una, que el patógeno va a vencer mis defensas. Y como consecuencia de ello, al vencer mis defensas, ¿qué se presenta? Enfermedad. La enfermedad. Muy bien. Ahora, la segunda consecuencia es lo contrario, que mis defensas destruyan al patógeno o simplemente lo inhiban, no lo dejan así. Profe, Dime. disculpe que la interrumpa. Lo que pasa es que la compañera que estaba pidiendo ingresar ha tenido un problema familiar y por eso no se había podido conectar, pero dice si puede aceptarla solo para que preste atención a la clase y sin que le considere la asistencia, Y así es así, por favor. ya que pida su ingreso porque la había borrado. Ya, profe. ¿Ya? ¿Ahora puedo continuar? ¿Ya? Sí, Entonces, profe, disculpe. si mis defensas destruyen al patógeno, ¿cómo me mantengo? Saludable. Inmune. Saludable, sano, ¿no? Muy bien. Y la tercera consecuencia, entre los dos
comienzan a pelear, en otras palabras así, ¿no? Uno que trata de invadir, agredir, y el otro que siempre se está defendiendo, pero ninguno da su brazo a torcer, hasta que se presenta un equilibrio en ese proceso. ¿La consecuencia qué será? Los síntomas. ¿Los síntomas? No. ¿Qué consecuencia será? ¿Es asintomático? Es asintomático, pues es un portador asintomático. Y como tal, jóvenes, fíjense, son 3 las consecuencias: la enfermedad, el estado saludable y el portador asintomático. Muy bien. Y como tal, de estos 3, ¿quién es el más peligroso? El asintomático. El asintomático, porque está infectado y sin saberlo, porque no presenta síntomas, está diseminando pues al patógeno, ¿no? Así. Eso, jóvenes, es la infección. Es la invasión y la reacción de nuestro cuerpo. Ahora, ¿qué es la enfermedad? ¿Alguien me puede decir? Ya, muy bien. Muy bien, Margorie. ¿Alguien me puede decir qué cosa es la enfermedad? Fíjense, jóvenes, un término simple, ¿eh? Simple. Y ustedes van a ser profesionales de salud. La enfermedad A ver, es Renato. la reacción que causa la infección en nuestro organismo, La reacción que causa la infección. No, ¿no? no. Reacción es, pues, nuestra reacción es cuando nos ataca el microorganismo para defendernos, ¿no? No, me refería a las consecuencias que trae la infección. O sea, la enfermedad es una, como se dice, que nos da malestares, hace que nuestros anticuerpos Con presencia reaccionen. de sintomatología. Ujú, exacto. Ya. ¿Otro criterio? La alteración del funcionamiento del organismo. Normal. Ya, presencia de signos y síntomas. Ya, muy bien. A ver, a una señorita creo le ha ganado Roger. Profesor, Dime, Margorie. ¿podría ser cuando tu sistema inmunológico no está funcionando de manera normal? No, eso no es enfermedad. ¿Es la alteración del estado fisiológico en algunas partes de nuestro cuerpo? Ya, muy bien. Cuando nosotros estamos en un estado saludable, ¿cómo se dice a nuestro organismo? ¿En qué estado estamos? Normal. No, o sea, hay un término médico, un término así de salud, que mucho lo emplean las enfermeras. Nos dice usted está sano. No, sano, no, pues sano, no, ese está el término común. Hay otro. Inmunocompetente. No, las enfermeras que van a usar eso. Eso lo usamos. Saludable tampoco. Empieza con HO. Madre santa, ya los he dislocado ya creo. ¿Qué letra tiene, profesor? ¿La tercera cuál es? HO, M de mamá. ¿Nadie? Madre mía. La cuarta letra, la E. ¿Homeostasis? Claro, pues la homeostasis. Cuando nuestro organismo está así, sano, saludable, está en un equilibrio homeostático, ¿no? Que es muy diferente al término hemostático, ¿eh? No confundan. Está en un equilibrio homeostático. Así. ¿Y qué es la enfermedad? El término así de salud es el rompimiento del equilibrio homeostático. ¿Por causa de la infección. Ajá, por causa de un proceso infeccioso ocasionado por un patógeno, ¿no? Que se manifiesta con signos y síntomas. Esa es la enfermedad.
Cuando una enfermedad es ocasionada por un parásito, bacteria, virus, hongo, o priones, etcétera, se conoce pues como enfermedad infecciosa. ¿Habrá enfermedad no infecciosa? Sí, las que nuestro propio organismo puede ocasionar, A por ver, ¿cuál? ejemplo, Un ejemplo. El cáncer. Cáncer es causa infecciosa, virus, papilomavirus. mm, bueno, el otro, ¿Mm? ¿Habrá enfermedad no ah, infecciosa? ¿Cuál? profesor, las personas que nacen, por ejemplo, con osteoporosis, la osteoporosis, La hipertensión. enfermedad, Eso no claro, es, la osteoporosis no es una enfermedad así, a veces por solamente falta de calcio. ¿La que me decía alguien? ¿Hipertensión? Hipertensión, ¿no? Esa es una alteración nomás eso no es enfermedad. ¿Cómo va a ser enfermedad la hipertensión? la diabetes, Ajá, la diabetes. ¿Qué la más? leucemia, también, Leucemia. Hay un montón de enfermedades que son consideradas Alzheimer. no infecciosas. El Alzheimer, ¿no? La tembladera, ¿cómo se llama? Parkinson. 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 Fíjense, son diferentes enfermedades que son consideradas como no infecciosas. Ahora, ¿toda enfermedad infecciosa será contagiosa? Debe ser contagioso, si es producido Mm, por... ¿Ah? No, Debe ser profesor, por contagioso. ejemplo, el cáncer, usted dijo que era por infección, ¿no? Claro, el ¿No es cáncer, contagioso? el tétanos. Hay enfermedades que son infecciosas, pero no son contagiosas. Yo puedo dormir con una persona que está con tétanos y nunca me voy a contagiar, ¿no? Así en ese sentido. Profesor, el VIH dice que no es contagioso, pero en el sentido, o sea, por ejemplo, por un beso, un abrazo, un Ah, saludo, claro, pues ya sabemos la vía de contagio. pero ¿sí se consideraría una enfermedad infecciosa o no? ¿Cómo, cómo? O sea, si dice que el VIH no, o sea, no contagia de las formas en que he mencionado, Ya, pero sería una enfermedad infecciosa por ejemplo, por relaciones sexuales, por transfusión de sangre, ese tipo de cosas. ya. Está dentro de enfermedades infecciosas. Sí, claro. Eso me puede contagiar, pero hay que tener pues la vía de entrada, la puerta de entrada, ¿no? Un Profesor, una ejemplo, consulta. a ver, dime. Con respecto al SIDA, yo he Ya. escuchado, tengo entendido de que el SIDA se contagia mediante besos siempre y cuando hayan heridas o algún tipo de abertura en la boca o en la parte Ya, muy bucal. bien. Pero no confundas negro amanecer con amanecer con un negro. El SIDA es ya la enfermedad, ¿ya? El SIDA. ¿Qué significa SIDA? Síndrome de inmunodeficiencia Síndrome de humana. inmunodeficiencia. Ya, a ti nunca te va a transmitir pues el SIDA. Aquí a ti lo que te va a transmitir es el VIH. Y efectivamente tienes razón. Que dice a través de besos, no. Pero si tienes una herida y esa persona también tiene una herida y que puede haber intercambio de sangre en el beso, porque hay besos que, bueno, ya no son besos, ya no sé qué cosa es eso, ¿no? Entonces, ahí sí puede haber contagio. Ahí sí puede. Pero si tu mucosa está sana, entonces no se produce el contagio a través de eso. Muy bien. Y como tal, jóvenes, fíjense, la infección es observable. En Tú, algunas enfermedades sí, por a ejemplo ver, la hepatitis, el sarampión, son infecciones por virus que te ya causan ves síntomas que he externos. hablado como media hora y seguimos confundiendo. ¿Qué es la infección? Es la invasión del patógeno a nuestro organismo y nuestra respuesta frente a esa agresión. Les digo, la infección es observable, ¿lo podemos ver? No, No, No lo podemos ver, pues, joven. En este momento yo de repente estoy siendo infectado por esporas de hongos, etcétera, y mi cuerpo está reaccionando frente a eso. ¿Lo puedo ver eso? No. Ese es microscópico. Pero la enfermedad, ¿lo puedo ver? Cuando presenta Al enfermo, claro.
¿Puedo saber que esa persona está enferma? Sí. Sí, porque va a presentar signos y síntomas, ¿no? Esa es la razón, jóvenes, por la cual este término de ETS, la E significa pues enfermedad, que ya la persona está enferma. Pero sin embargo, yo les había dicho la tercera consecuencia de la infección. ¿Cuál era la tercera consecuencia? Es asintomático. El portador asintomático. Dígame, ese portador asintomático está infectado, pero ¿está manifestando sintomatología? No. No. Fíjense, entonces vayamos al VIH, así como me mencionan, el VIH. Esa persona está infectada con este virus. Sin embargo, no lo sabe, pero está diseminándolo. Esa persona está con la infección y lo está diseminando a través de una transmisión sexual. En cambio, el que tiene SIDA, que es ya el enfermo, al enfermo ya lo veo, ya lo veo, ahí está el enfermo, ¿no? Y simplemente pues ya no sería dable ya. Por esa razón hay muchas patologías jóvenes. Esa persona está infectada y no lo sabe. Por eso es que optaron por esa denominación que enfermedad no debe ser, sino infección de transmisión sexual. No necesariamente tiene que estar enferma la persona para transmitir por vía sexual el patógeno. Ahora sí me dejo entender. Sí, profesor. Ajá, esa es la razón, jóvenes. Espero que siempre les dure esa condición. Muy bien, seguimos avanzando. Fíjense, el ciclo biológico de Trichomonas vaginalis es simple. Varón, mujer, ¿no? Portador sano en la mayoría de los casos y portador, o sea, la que hace la infección y la enfermedad, ¿no? Acá. Por lo tanto, ya les había mencionado que el trofozoito es la estructura infectante de multiplicación y también la estructura de infección, o sea, de diagnóstico, tanto en la mujer como en el varón. Es simple, es simple. Fíjense, cuando hablamos de la patogenia. Mujer asintomática en la mayoría de los casos. Esto les voy a explicar de qué manera. En la mayoría de los casos, la mujer es asintomática, pero al inicio, ¿no? Vulvovaginitis, ya se había manifestado que el término itis, ¿qué significa itis? Inflamación. Inflamación, ¿no? La leucorrea, característica por su olor, por su mal olor, ¿no? Cuando hay una invasión masiva, y el cuello uterino adquiere una coloración característica a una fresa, ¿no? Las obstetras cuando hacen su inspección para cualquier, digamos, consulta ginecológica o obstétrica. Entonces, cuando introducen el espéculo, ahí ven el cuello uterino en forma, o sea, el colorcito característico, ya dice, ay, este señor ya tiene a la clínica, no, o sea, al ojo, que tiene tricomoniosis, ¿no? Hemorragias punteadas, el epitelio vulvovaginal rojo, por la consecuencia de la inflamación. Dispareunia. ¿Qué cosa es dispareunia? ¿Alguien me puede decir? Dolor cuando tienes relaciones sexuales. Ajá, dolor en el contacto sexual, ¿no? Uretritis ya sabemos, ¿no? No creo que no sepa, ¿no? La disuria. Dolor al orinar. Claro, al miccionar, ¿no? Todas estas condiciones son relacionadas a análisis clínico, ¿no? Estos términos, ¿no? Y mayor frecuencia de micción, ¿no? En la mujer. En los varones, generalmente asintomático, pero cuando presentan sintomatología en algunos casos, puede haber una uretritis, obvio, que no sea gonocócica, pero sí va a botar pus, pero no por causa del gonococo, sino, por eso dice no gonocócica. Va a haber como consecuencia de esa pus dolor en la uretra. Hay dolor testicular porque está afectando ya a los epidídimos. Se puede presentar una prostatitis por causa de infección por tricomonas. Y también pues
ulceraciones, no necesariamente ulceraciones, sino el glande generalmente se vuelve muy sensible, ¿no? Muy sensible. Y generalmente está rojizo, no tiene el color característico, ¿no? Acá. Esa es la patogenia, ¿no? Esto después le voy a explicar cuando vea la acción patógena. Pero vayamos a ver. ¿Cómo Tricomonas actúa? Fíjense, cuando hemos hablado de, en el curso de inmunología, les había mencionado que todos los conductos que se tienen comunicación con el medio externo están cubiertos de moco. Todos los conductos. ¿Recuerdan eso? Sí, profesor. Ya. Y les había mencionado que toda esa mucosa que cubre a esos conductos es considerada como mucosa activa. ¿Qué significa eso? Mucosa activa que tiene ¿Moco? Moco. Toda mucosa, estoy diciendo de mucosa, se supone que es moco. Cuando es activa, ¿qué tiene? Moco. Cuidado con moco. Movimiento. Movimiento. ¿Por qué son así? Oye, se los voy a devolver en inmunología, creo ustedes. Tiene movimiento, pues. El ejemplo, los ejemplos clásicos. A ver, dígame ustedes una mucosa activa que no tiene movimiento. A ver. ¿Que no tiene? Que no tiene movimiento. Intestino, movimiento. Vías aéreas, movimiento. Me dirán de la oreja, el oído. No tiene movimiento, sí tiene movimiento. Entonces, ¿de dónde sale el cerumen? ¿Por generación espontánea? Es porque está saliendo de adentro hacia afuera, está botando. Pero, en el caso femenino, hay una mucosa que no es activa, sino es pasiva. ¿Cuál será? Creo que es la vaginal, pero ahí el medio de defensa es el pH. Ya, la mucosa vaginal, ¿no? Esa mucosa no es activa, es pasiva. Si fuese activa, ¿qué estaría pasando en todas las chicas? A ver. Habría secreción abundante. Claro, siempre estarían botando moco, ¿no? A través de la vulva, ¿no? Moco estaría saliendo, ¿no? Y no sale, ¿no? Y como tal, jóvenes, esa mucosa vaginal no es activa. Y al ser pasiva, está propensa, pues, a ser invadida por una serie de patógenos. Porque cuando es mucosa activa, ese moco comienza a envolver a los patógenos y los elimina, pues, hacia el medio exterior, ¿no? Pero en este caso, fíjense, a pesar de ser pasiva, ya su compañera lo dijo, tiene pues una poderosa defensa, ¿no? Y la defensa es su pH. El pH vaginal es la defensa de la mujer ante la infección por patógenos. ¿Qué rango de pH existe en la mucosa femenina en una mujer así ya en edad reproductiva? Cuando hablo de edad reproductiva, se refiere desde el inicio de la menarquia hasta chicas, hasta la menopausia, ¿no? A esa edad, a ese rango de edad se le conoce como en edad reproductiva o en edad fértil, algunos dicen, ¿no? Muy bien, entonces, fíjense, el pH fisiológicamente normal tiene un rango de 3,8 a 4,5. En otras palabras, si me entienden del coma, 3,8 a 4,5. Creo que así lo entienden mejor. Ahí está, esa. Cualquier patógeno que llegue cuando está en ese rango, en el mejor de los casos, el patógeno muere. En el peor de los casos,
el patógeno se inhibe, es decir, no puede multiplicarse. ¿Y por qué tiene la mujer ese pH ácido? ¿Por qué? ¿A qué se deberá? O de repente se pone limón, no sé. ¿A qué se debe ese pH? Creo que tiene unas glándulas. Unas glándulas, ya. Otro, así como nuestras glándulas salivales, Sí, por lactobacillus. por lactobacillus. Claro, la flora autóctona en la cavidad vaginal de la mujer está poblada, pues, por una gran cantidad de lactobacillus, los lactobacillus acidófilos, más conocidos como bacilos de Doderley. Esos lactobacillus jóvenes, toda mucosa siempre se descama. Hay células escamosas en toda mucosa. Y también en nuestra piel, ¿no? Si nosotros nos frotamos la piel, cualquier cantidad de células escamosas se desprende. Pero esas células escamosas llevan, pues, gránulos de reserva de glucógeno. Y estas bacterias utilizan esos gránulos de reserva, lo degradan, lo convierten en glucosa, por vía fermentativa lo degradan y forman, pues, ácido láctico. Y ese ácido láctico, su mismo nombre ácido, le va a dar la acidez característica a esa mucosa. Entonces, cuanto mayor concentración de estos bacilos hay en la mucosa vaginal, el pH se va a hacer más ácido, ¿no? Va a estar cercano a 3.8, 3.9, 4 de repente. Y ante ese pH, pues, que cualquier patógeno entre, pues, como les digo, es así. Muy bien. Pero esa condición del pH, jóvenes, naturalmente se puede modificar. Naturalmente digo, a ver, ¿en qué caso se puede modificar el pH? Supongamos que el pH de una mujer es de 4. ¿Está en el rango o no? Sí, porque eso está 4.5. Ya está en el rango. Entonces, un pH óptimo, óptimo. Muy bien. ¿En qué casos se puede modificar ese pH? Así de manera natural, como se dice. ¿Embarazo? Cuando uno está embarazada. Embarazo. ¿El embarazo? No. Menstruación. En la menstruación. En la menstruación. En la menstruación, ¿qué cosa elimina la mujer? El óvulo, ¿verdad? Sí. No. El endometrio. Aparte del óvulo, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? El endometrio. ¿Que el endometrio lo eliminas? Madre santa. Y junto con ese óvulo que se elimina, ¿qué cosa sale? Madre mía, chicas. ¿Qué es la menstruación? Es la eliminación del óvulo durante un tiempo determinado, después de su maduración, si no me equivoco. Es la manifestación de protesta del óvulo, ¿no? Que no ha sido fecundado, algunos dicen así. Pero, ¿con qué se acompaña? ¿Con qué se acompaña esa eliminación? Con sangre. Con sangre, pues con sangre, ¿no? ¿Y la sangre qué pH tiene? A ver, análisis clínico, caramba. ¿Qué pH tiene la sangre? Madre mía. 7.3. 7. ¿Cuánto? 7.3. No. 7.4. 7,4. Ya esa es la venosa. ¿Y la arterial? 7,35. 35. Fíjense. Son centésimas de pH de variación. La sangre arterial tiene 7,35 y la sangre venosa 7,4. ¿Y la mujer qué tipo de sangre elimina con la menstruación?
¿Mm? ¿Será la venosa o la arterial? Jóvenes, Arterial. arterial. Muy bien. Otro criterio. A ver, ¿quién dice venosa? Nadie dice venosa. Nadie se avienta. Lo que se elimina es sangre venosa, joder. Si fuese arterial saldría pues a chorro, como chisguete saldría. Es la venosa. Y la venosa sabemos que tiene 7,4. ¿Y por cuántos días dura el proceso de menstruación en una mujer, así en promedio? 4 o 5 días. 3, 4 días. No, vayamos un promedio de 4 días. Fíjense, durante 4 días, esa señorita, señora, no sé, va a eliminar a través de esa mucosa, a través del conducto vaginal, sangre. Es decir, que esa sangre se va a mezclar con esa mucosa vaginal. Les pregunto, ¿esa mucosa vaginal mantendrá su pH de 4? No. ¿Se va a hacer menos ácido o más ácido? Menos ácido. Menos ácido, menos ácido. Fíjense, Perdón, dime. una pregunta. Usted, cuando uno de los compañeros dijo durante el embarazo, usted dijo Ya. que, bueno, dio a entender que no, pero ¿por qué las mujeres Es embarazadas una sufren de alteración, infección? pero no tanto, pues, del pH. Es Porque por sufren cambio de, hormonal. claro, porque sufren de Por infecciones. cambio hormonal, sí, pero no tanto así de... y el embarazo, bueno, es consecuencia, pues, de algo ya que no es natural, ¿no? Así, es ya comportamiento, actitud de una pareja, ya. Yo les digo de manera natural, cómo puede modificarse ese pH, ¿no? ¿Ya? Ahora sí me he Profesor, dejado entonces entender. también sería la menopausia. Es ¿Qué cosa? una, donde disminuye la acidez, también es de manera natural. Claro, en la menopausia también, por eso. Pero Y en yo le la, estoy diciendo de algo natural en este sentido, ¿no? Porque en la menopausia y el pH también cambia naturalmente. Pero bueno, vayamos. ¿En qué edades es que se considera pues mayor actividad sexual? ¿Mm? ¿En qué edades? En ese tiempo, por decir, desde los 15 años hasta los 40 años, es de mayor actividad sexual, ¿no? 40 para adelante ya la sexualidad, o sea, el contacto sexual ya se hace un poco ya esporádico ya. ¿Y por qué en ese rango de edad mayor actividad sexual? Por el mismo hecho, pues, de que las hormonas están que saltan, por los poros están que se salen. Esa es la condición. Ahora sí, Renato. Yau, sí, profesor. papayay, ireme aquí. Ya, ¿qué les está diciendo? Ah, ya. Entonces, fíjense, por 4 días, esa sangre va a ir mezclándose con la mucosa vaginal. Y les dije que, les pregunté y me dijeron que no mantiene ya su pH. Por decir que llegue a 5 el pH. ¿Sigue siendo ácido o no? Sí. Sí, Sigue siendo ácido. pH 5 es ácido. Pero les digo, ¿estará dentro del rango? no. Ya no va a estar dentro del rango. Y si esa chica ha sido infectada con un contacto sexual sin protección, entonces, porque el hombre es asintomático, ojo, él piensa que está sanito, pero sin embargo puede estar con infección tricomoniásica. Y por lo tanto, ese tricomonas que ha estado a nivel vaginal, debido a ese pH, ha estado inhibido, vamos a hacer en el peor de los casos, ya que esté inhibido, que no se haya muerto. Al cambiar de pH 5, y ese pH ya no es inhibitorio, ya no es defensivo, ya salió de ese rango de defensa ya. Por lo tanto, tricomonas, al entrar a un nuevo, como dice, ambiente de pH, se reactiva
y comienza a multiplicarse. Fíjense, un solo hecho natural que modifica el pH femenino. ¿Mm? Otra causa de modificación de la mucosa, que ya no es natural, como les digo, sino ya es algo ya de actitud. Si la chica se ha infectado, es porque tiene su pareja sexual. Y cuando son jóvenes, las parejas no van a tener pues una vez al mes relaciones, es con frecuencia esas relaciones sexuales. Es decir, la frecuencia sexual. ¿Qué elimina o qué deja el hombre cuando tiene contacto sexual en la vagina de la mujer? Fluidos. ¿Qué fluido, pe? ¿Nasal? Seminal, seminal. Semen. ¿Por qué no dicen así? ¿Por qué no son directos? El semen. El semen, ¿no? Muy bien. Y ahora, otra preguntita. ¿Y qué pH tiene el semen? Alcalino. ¿Cuánto? Alcalino puede ser 7.1. 7.2 a 8. 7.2 a 8. Madre Santa, ¿hay rango de pH en el varón? Estás dentro de ese rango, pero ¿cuál es el pH? 7,5. No. Un poquito más alto. 7.7. 7.7. Fíjense, es más alcalino que la sangre, ¿no? Y cuanto más frecuencia de contacto sexual, también va a haber mayor cantidad de semen ahí. Y ese semen también pues va a estar obstaculizando, ¿no? Fíjense, son casos naturales. Otro, o sea, sí, ya de conducta. Otro caso, como su compañero dijo, durante el embarazo. Otro caso es cuando en la higiene femenina, la higiene genital. La higiene genital, pienso yo, que diario, por lo menos así por esta época de frío, que por lo menos se laven los genitales de manera así diaria, ¿no? Así no se bañen, pero al menos los genitales se deben lavar. Muy bien, el lavado, el aseo de los genitales debe ser externo, no interno. Hay otras mujeres que se hacen duchas intravaginales. Y como tal, cuando uno se hace las duchas intravaginales, ¿qué cosa estamos eliminándolo? ¿A quién lo estamos eliminando? Los lactobacilos. A los lactobacilos los estamos desalojando de ahí de su conducto natural. Lo estamos desalojando. Entonces, al desalojarlos, no va a haber bacterias que fermenten la glucosa. Y ojo, ahí es donde comienza la invasión turca, como se dice así. ¿Quiénes comienzan a invadir? Tricomonas. No, aparte de tricomonas. Invadir, digo. ¿Quiénes son las invasoras? Madre Santa, eso me han hecho en micro. ¿Puede volver a repetir la pregunta? Cuando los lactobacilos van a ser desalojados, ya no va a haber ya bacterias, no todas, ¿no? Sino que va a disminuir la concentración, ya no va a haber muchas bacterias que fermenten la glucosa, ese pH va a ir aumentando en cuanto se refiere a su alcance, se va a hacer menos ácido, y por lo tanto son condiciones propias para que lleguen los invasores. ¿Quiénes son los invasores? ¿Nadie? ¿Mm?
Profesor, cuando ya no están los lactobacilos, o sea, ya no producen la acidez que normalmente, las Ajá, infecciones son por levaduras y hongos. levaduras y hongos, no. O a las bacterias que también estaban ahí, que no eran predominantes, se manifiestan. Bacterias que estaban ahí, ¿dónde estaban ahí? O sea, dentro de la microbiota. No, mm, nadie da, Madre Santa, los invasores, los aliens, los aliens. ¿Mm? ¿Qué hay fuera de la vulva en la mujer? ¿Qué zona es esa? ¿Cómo se considera esa zona que está fuera de la vulva de la mujer? Pública. Púbica es por encima, pues. Entre el ano y la vulva. ¿Qué zona se conoce eso? Perianal. Perianal, pues la zona perianal. ¿Y esa zona perianal está libre o está contaminada? Contaminada. Contaminada. ¿Por quiénes? Enterobacterias. No necesariamente enterobacterias, por bacterias provenientes del Del recto, del ano, ¿no? Entonces hay un montonón de bacterias. Esos son de los invasores. Esas bacterias se van a invadir, van a colonizar y por lo tanto se va a presentar otra patología que ya no es así causada por tricomonas, por gonococos, etcétera, por treponema, nada. Porque esas infecciones son con términos de itis. Y cuando llegan estos invasores, el proceso ya se llama osis. ¿Cómo se llamará la enfermedad o la patología? Si por tricomonas era vaginitis, por ese término de itis pasa a ser osis. ¿Qué será? Vaginosis. ¿Vaginosis qué? Bacteriana. Bacteriana, pues. Cuando dice vaginosis no se conoce quién es el causante. Es algo desconocido, quién causa, pero hoy en día lo están relacionando ya mayormente pues a una de ellas, a Gardnerella vaginalis, a los mobiluncus, etcétera, etcétera. Dime. Profesor, entonces cuando usted preguntó quiénes eran los invasores, la respuesta es las bacterias procedentes de la región perianal. Claro. Ahí está, pero no solamente las enterobacterias, están pues un montonón de postestreptococos, su cantidad, ¿no? Cantidad. Los mobiluncus, ureaplasma, todo esos están ahí metidos en ese sentido. Y esos son los que van a causar ya esa patología, la vaginosis bacteriana. Fíjense, y acompañada con tricomonas, se complica el cuadro. Eso es lo que ocurre, jóvenes. Son causas por las cuales el pH natural de la mujer, o sea, de la cavidad vaginal, de la mucosa vaginal, se altera. Y consecuencia, tricomonas comienza a reactivarse, a multiplicarse y ejercer su acción patógena, pues patógena. Esto es lo que estamos viendo, ya esto es ya consecuencia ya de esa acción patógena. ¿Y de qué manera Tricomonas ejerce acción patógena? ¿Qué hace Tricomonas? ¿Qué hace para que sea considerada como parásito? ¿Qué hará en la mucosa femenina? Fíjense, voy a volver al inicio. Aquí está. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? El axostilo. Y como ustedes pueden ver, jóvenes, el axostilo no es recto, es curvado. Si fuese recto, casi como una aguja, no habría ningún problema. El problema es porque está curvadito. Entonces, jóvenes, ¿pero qué es lo que utiliza Tricomonas? ¿Qué es lo que nos quita a nosotros Tricomonas? Porque ese es el parásito, ¿no? Que vive a expensas de nuestro
organismo, le damos cobijo y encima nos quita nuestros nutrientes, ¿no? De manera directa o indirecta y nos causa daño. Ese es el parásito. Ahora, ¿de qué manera nos quitará nuestros nutrientes, Trichomonas vaginalis? Aquí creo que está, esperen. Ahí está. Fíjense, este es el axostilo. Tricomonas jóvenes se vale de ese axostilo para causarnos el daño. ¿De qué manera? Aquí están sus flagelos anteriores. Ahí está. ¿Qué hace? Estos flagelos anteriores comienza a utilizarlos así como un molino. Comienza a dar vueltas, vueltas, vueltas y como consecuencia todo el trofozoito comienza a girar como un trompo. Todo así. Girando violentamente. ¿Y qué hace? De un momento a otro, golpea y lacera la mucosa intestinal, o mejor dicho, la mucosa vaginal. Lacera y entierra todo el axostilo en la mucosa vaginal. En otras palabras, todo este axostilo está dentro y lo que se está viendo aquí solamente es el trofozoito. Como aquí lo vamos a ver. Ahí está. Fíjense, esta es una fotografía, microfotografía de la acción patógena de Trichomonas. Aquí está Trichomonas, aquí está. Y fíjense, el axostilo ha desaparecido. Está en la mucosa, acá, en la mucosa vaginal. Ha desaparecido. Y sin embargo, aquí hay otro trofozoito, y aquí un montón de trofozoitos. Introduce y sigue dando vueltas, vueltas, sigue dando así vueltas como un trompo. Como les digo, si ese axostilo fuese recto, daría vueltas, vueltas y no causaría ningún efecto. Pero ¿qué pasa cuando es curvado ese axostilo? Al girar esa curvatura, ustedes imagínense así, pongan su dedo así doblado y comiencen a dar vueltas, ¿no? Entonces va a lacerar toda esta zona, va a destruir lo que está aquí adentro. Muy bien. Hecho esto, nuevamente zafa con violén. Zafa, se sale de la mucosa. Y al salir, ese axostilo que es curvado, jala la mucosa intestinal, parte de la mucosa intestinal, es decir, lo lacera, causa lesión. ¿Cuál es la intención de lacerar esa mucosa? Que se desprendan pues las células vivas, porque ahí están células vivas. Y por endocitosis, Trichomonas se alimenta de esas células. Ahí está, como tienen gránulos de reserva, a través de ello, Trichomonas obtiene su energía. Así, de esa manera, es el que causa laceración de la mucosa. Ojo, yo les estoy hablando de uno o dos trofozoitos. Toda la mucosa vaginal está repletísima pues, de tricomonas y cada una de ellas está haciendo este tipo de patogenia. Cada una de ellas. Entonces obtienen su energía, se dividen por fisión binaria, siguen, y pobre mucosa pues totalmente lacerada. Por eso se decía que había hemorragias puntiformes acá, ¿no? Por el mismo hecho de que mucha acción agresiva de tricomonas a través de su axostilo. Bien, y como consecuencia de ello, pues, la mucosa vaginal no es, pues, de palo, como se dice, es sensible y va a tener una reacción. Va a reaccionar, va a protestar, como se dice así, a través de una reacción inflamatoria. Y cuando hay reacción inflamatoria, ¿qué salen a través de la mucosa? ¿Quiénes salen? A ver, jóvenes. ¿Quiénes salen? Para defendernos, y ahí está ya. Ya les voy a decir ya. Nuestros anticuerpos.
Madre Santa. ¿Salen los anticuerpos a defendernos en una reacción inflamatoria? Los leucocitos. Los leucocitos, pues nuestros fagocitos salen, principalmente los polimorfonucleares. Aquí hay un montón de polimorfonucleares, fíjense que están saliendo, ¿no? Ellos, inicialmente también en la primera diapositiva, han visto, como que les dije, tricomonas, y ¿qué más ven? Los polimorfonucleares. Fíjense, salen nuestros polimorfonucleares, salen nuestros linfocitos, salen nuestros eosinófilos, es decir, todos esos elementos. Va a haber pérdida de agua. El moco se va, digamos, se va a desprender. Todo eso se va a traducir pues, en lo que nosotros conocemos como la leucorrea, el flujo patológico vaginal. Todo mezclado, tanto agua, moco, los leucocitos, trofosoditos de tricomonas, todo eso va a salir en forma de leucorrea. Y esa leucorrea va a ser pues de color verde amarillenta, media verdosa, etc. Y como consecuencia de ello, jóvenes, va a tener pues un olor desagradable. Esa es la consecuencia en cuanto se refiere a la manifestación, a la acción patógena de, aquí lo tenemos, aquí, ahí está, el flujo vaginal, ¿no? Y esta es la famosa lesión en fresa, ¿no? Aquí está, es decir, cervix en fresa. ¿De qué manera? A ver, vamos a ver. Voy a volver al inicio, ahí está. Fíjense, tricomonas va a invadir la mucosa vaginal, va a llegar hasta el fondo, fíjense, viéndolo así en forma de imagen, ahí está la vagina, ahí está el cuello uterino, y aquí estos dos entraditas, ¿cómo se llamarán esas dos entraditas? Porque el cuello uterino, fíjense, está al centro, así como, vayamos aquí como, en un tubo hueco, al centro, está así, para abajo, colgando para abajo, el cuello uterino, es decir, la cervix, ¿no? Acá está. Entonces, imagínense ustedes, este es un corte, digamos así, transversal, ¿no? Acá. Pero si lo encerramos acá, este está en el centro de ese hueco. Ahí está. ¿Cómo se llamarán estas dos entraditas? ¿Y cómo se llama esta zona donde está colgadita? El cervix. Eso me averigua. Me averigua. Y como tal, jóvenes, tricomonas va a ir invadiendo y va a llegar pues acá al cervix. Ahí está. Ahí está, fíjense. Esto de acá, ese es el espacio que está acá, fíjense. Ahí está el espacio. Y la cervix está saliendo así como un colgajo, así, ¿no? Ahí está. Entonces puede invadir acá. Muy bien. La cervix se va a inflamar. Entonces esa condición también se le llama cervicitis tricomoniásica, y la coloración pues que va a adquirir, ¿no? Color rojo, punteados de color negro o punteados de color blanco. Pero si tricomonas sigue invadiendo cuello, o sea, acá la cervix, cuello uterino, va a llegar al útero, entonces ahí llega a su entierro prácticamente. ¿Por qué? Porque la mucosa del cuello uterino ya tiene otro pH, y ese pH es nocivo para tricomonas vaginales. Entonces, su acción es pues todo esto de acá, ¿no? En toda esta condición de la vagina. Entonces, jóvenes, eso es lo que se observa acá, ¿no? Ahí está. Muy bien. ¿Y qué poblaciones están en riesgo, pues, para adquirir esto, ¿no? La prostitución femenina,
es decir, la promiscuidad, el abuso sexual en niñas. Otro, parejas sexuales múltiples, esta es la promiscuidad. Bueno, esto es pues, como dice, me quiere porque no tengo mi pareja porque me quiere, ¿no? En cambio aquí no es porque le quiere, sino porque recibe dinero por el favor sexual que hace, ¿no? Mujeres con gonorrea confirmada, ojo, ya les había mencionado, que la gonorrea en la mujer es difícil de identificar, en cambio el varón es rapidísimo. No usar ningún método de barrera, obvio, contacto sexual sin protección. Mujeres con otras infecciones de transmisión sexual. No usar anticonceptivos orales. Sexo vaginal no protegido. Pareja sexual con uretritis no gonorreica sin tratar. Entonces son los factores de riesgo que están sujetos, pues, tanto mujeres como varones, para adquirir la infección. ¿Y de qué manera? Fíjense, la sintomatología se presenta, entonces, ningún síntoma, flujo vaginal espumoso, mayormente, mal olor, prurito vaginal, dispareunia, disuria, signos, eritema vulvar cuando hay prurito, ¿no? Cuando hay prurito vulvar, entonces ahí va a haber enrojecimiento de la vulva, el flujo excesivo de la leucorrea, inflamación de paredes vaginales dependiendo de la densidad poblacional de los parásitos, cervix fresiforme, es decir, en forma de fresa, un color, ¿no? Y cuando nosotros vemos a nivel de laboratorio, el pH, fíjense, es superior a 4,5, ¿no? Puede ser 4,6, 4,7, 5, etc. Va a haber gran cantidad de polimorfonucleares, ¿no? Tricomonas móviles, cuando es inmediato la muestra, entonces hasta un 80% lo vamos a ver. Es muy, digamos, muy evidente cuando uno ve inclusive a 10 aumentos, un flujo vaginal así con tricomonas, a 10 aumentos ya lo ven. Para confirmar, a 40 aumentos ya lo vemos grandes, ¿no? Podemos hacer continción de IEMSA, lamentablemente pues no tenemos presencialidad, pero lo que ustedes están viendo, eso es con IEMSA, ¿no? Y también pues se puede hacer a través del Papa Nicolau. Y del Papa Nicolau, más adelante les voy a hacer ver, también el patólogo puede observar la presencia de tricomonas vaginales. Bien, como les decía, esta es la forma principal de contagio, relaciones sexuales sin protección y otras formas de contagio, ¿no? Acá, el baño común. Les pregunto, a ver, jóvenes, ¿estas señoritas son hermanas de repente? No. No son. Así fueran hermanas, ¿no? Así fueran hermanas. Cada quien tiene su propio, digamos, su propia privacidad sexual, ¿no? Cada quien. Obvio que no son hermanas, son modelos, serán amigas, etc. Pero yo les pregunto, ¿esta señorita sabrá de su salud sexual de ella y de ella? ¿Sabrá cómo están? No saben, no saben. Inclusive hasta me atrevo de decir, jóvenes, hasta entre hermanas, la hermana no sabe la salud sexual de su otra hermana. ¿Por qué? Porque generalmente pues, se callan en esas condiciones así de la sexualidad, se callan, se lo reservan para ella sola, ¿no? Solo en algunas, esporádicamente nomás dicen, ¿sabes qué? Tengo mi pareja, que esto, que aquello, cuidado que le cuentes a mamá, etcétera, etcétera, ¿no? Así. Pero vayamos. Se están bañando, supongamos que una de ellas esté con la infección. Muy bien, juntamente con el agua, esa secreción va a salir. Y tricomonas es móvil. Entonces, fuera del cuerpo del organismo femenino, tricomonas tranquilamente puede vivir hasta por 4 horas, siempre y cuando temperaturas ambientales. Si esta agua es temperada, mejor dicho, en la piscina es temperada, puede llegar inclusive a vivir hasta 4 horas, o 4 horas hasta 12 horas, fuera de la mucosa vaginal. Entonces, tricomonas sale, se están bañando,
y puede pues ingresar a la vulva, a la vagina de estas, sus dos compañeras. Y no es necesario todavía tener pues contacto sexual para que se pueda transmitir. Una forma en este sentido. Otro aspecto, esto por ejemplo es un espacio público, ¿no? Otro aspecto es acá, en la misma casa. ¿No? Y esto se ve, frecuentemente se ve. ¿No? Aquí de repente la hermana mayor, la hermana mayor se está bañando y le dice, ven, 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 báñate conmigo. Y se mete la hermanita. ¿Qué pasa si ella está con la infección? Es otra forma por la cual se transmite. Esto, el uso común de toallas. Hay hogares, aunque ya poco ya se está viendo, de que cuentan pues 1 o 2 toallas de manera general para toda la familia, ¿no? Hoy en día ya generalmente pues cada persona tiene su propia toalla, su propia salida, etcétera, ¿no? Pero, sin embargo, hay todavía casos en esto del uso común de toallas. Se ducha, se seca, lo deja colgado, y en eso de estar secándose, tiene que secarse también todos los genitales, todo eso, y puede ser pues que la secreción se quede impregnada en la toalla, ¿no? Otra persona entra, igual, se seca los genitales, y coincidencia, esa secreción que quedó, entra en contacto con los genitales. Se contagió. Se contagió. Y esto sí se observa pues mayormente entre hermanas, ¿no? Entre hermanas, a nivel de la casa, ¿no? Una hermana que de repente es despreocupada, no lava sus ropas interiores así con la frecuencia del caso, lo tiene amontonado ahí, y la otra hermana que constantemente lava, ¿no? Y tiene pues su reserva ahí en su cómoda. Quiere salir la chica, no tiene ropa interior limpia, ¿qué hace? Coge el de su hermana, se va a su cita, regresa, y para que no se dé cuenta, simplemente, como ustedes están viendo acá, se la quita y plan, lo devuelve, ¿no? Lo devuelve. Y como les decía, muchas hermanas no saben su salud sexual una con la otra. Regresa, lo guarda y listo, no ocurrió nada. La otra hermana llega de su trabajo, del estudio, yo no sé de dónde, se ducha, se cambia y qué casualidad. Esta que utilizó su hermana lo usa. Listo. Son modos jóvenes, son formas por las cuales tricomonas se puede transmitir sin necesidad de contacto sexual. Claro que son esporádicas, pero ocurren. Se ha visto varios casos, no sé si de repente alguna amiga o familiar de ustedes, que niñitas, ¿no? Niñitas van y tienen flujo, van donde la pediatra, donde la ginecóloga, etcétera, porque inicialmente lo llevan donde la pediatra. No sé qué tiene, hijita, está saliendo secreción. Y la primera idea es, de repente, ha sido abusada sexualmente. La examinan, normal, natural. Está virgen la niña, no ha sido tocada. Pero ¿por qué el flujo? ¿Por qué el flujo? Le hacen la toma de la muestra, sorpresa, tricomonas vaginales. ¿Qué ha ocurrido? Son cosas así que pasan, jóvenes, que no es con la frecuencia así continua, pero ocurren. Ocurre en este caso de tricomonas. Y como siempre, a nosotros nos toca sufrir para diagnosticar al parásito. Un momentito. Bien, jóvenes, entonces, para hacer el diagnóstico, necesariamente necesitamos, pues, de nuestra muestra, ¿no? En caso de mujeres, secreción vaginal o muestra endocervical, ¿no? Ahí está.
Esta muestra endocervical obligatoriamente tiene que ser introduciendo el espéculo, ¿no? En cambio, la secreción vaginal se puede hacer a ciegas introduciendo el hisopo, se frota toda la pared de la vagina y se obtiene la secreción, ¿no? O simplemente, fácil, como está habiendo secreción vaginal, se embebe nomás ya el hisopo con esa secreción y se coloca pues en el tubito con su solución salina fisiológica, ¿no? Ahí está. En cambio, el hombre puede haber secreción uretral, aunque es muy raro que tomen esto. El líquido prostático tampoco. Lo que sí es esto de acá, la orina. La orina. Entonces, la primera micción de la mañana, que es la más concentrada, listo, y ahí. También se puede hacer en semen, siempre y cuando sea pues así como dice una masturbación eléctrica, ¿no? Acá. Consiste en que lo electrocutan a la persona y como consecuencia de ese contacto eléctrico segrega semen, ¿no? Ahí. Pero ¿quién va a querer que le electrocuten? Pues y prefiero, ¿no? No, prefiero mi orina, ¿no? Mi orina. Y aquí nosotros tenemos, aquí están dos trofozoitos, aquí están los polimorfonucleares, aquí hay basófilos, o sea, basófilos, monocitos, etcétera, ¿no? Ahí está. En los métodos de examen, la microscopía, el examen directo, en una lámina portaobjetos, como el hisopo está en la solución salina fisiológica, simplemente una gotita de eso, su laminilla y a observar al microscopio, ¿no? El método directo. Se puede hacer cultivos, ya les había mencionado la semana pasada, hay cultivos considerados como NNN, que también sirven para tricomonas, detección de antígenos con ELISA, cero diagnóstico, su valor es limitado por el mismo hecho de que la presencia de este parásito, como es externo, no es invasor, es externo a nivel de la mucosa, entonces no conlleva mucho a formar pues, anticuerpos. Es muy limitado, muy débil la presencia, si en caso hay anticuerpos, ¿no? El diagnóstico molecular son los de ADN, PCR, ¿no? Estos dos son muy específicos, pero la limitación es su costo, ¿no? Es costoso y hay que utilizar, pues, hay que tener laboratorios sofisticados para este caso. Lo que más común es esto, de la microscopía. Ahí está. Y el montaje húmedo, 80% de sensibilidad en mujeres sintomáticas, vistos con movilidad característica. Se puede hacer coloraciones, ¿no? De acridina. Tinción directa de anticuerpos fluorescentes, como les había mencionado, pero es muy poco su presencia. Y el cultivo, ahí está. Es más sensible, considerado como la prueba de oro. Todo cultivo es considerado como la prueba de oro. El medio de cultivo específico para este es el Diamonds. ¿Qué contiene este medio? Extracto de levadura, suero de caballo y antibióticos. ¿Para qué serán los antibióticos? Para las bacterias. Claro, para eliminar la flora acompañante, ¿no? Eso, y solamente se permite pues la multiplicación de tricomonas, ¿no? En un periodo de una semana ya podemos obtener resultados ya favorables, ¿no? Hecho en pacientes con sospecha de tricomoniosis, pero montaje húmedo negativo. Perdón. ¿Qué significa esto? De que ante esto de acá me ha salido negativo, ¿no? Pero el médico dice, para mí que es tricomonas, ¿no? Entonces aquí se hace ya pues el cultivo con esta indicación. Bien, y aquí les había mencionado que también a través del Papa Nicolau, ¿no? Se obtiene pues muestra, ¿no? Porque obtienen raspado del cuello uterino con cepillos o también con espátula de aire, ¿no? Se obtiene restos de células exfoliativas y se hace acá, ¿no? Y después de la coloración,
Fíjese, el biólogo también puede hacer esto, pero el biólogo no puede firmar el resultado en este caso, ¿no? Porque el Papa Nicolau, generalmente la lectura lo hace el médico patólogo. Yo conozco de allá en Ayacucho varios de mis compañeros que han seguido un curso de especialización en el Papa Nicolau. Tienen su propio laboratorio, todo eso, y hacen el Papa Nicolau y observan, ¿no? Hacen toda la tecnología, la coloración, todo eso, y dan los resultados. Claro que ellos no lo firman, sino ya un médico patólogo, ¿no? Pero de esa manera hacen. Y cuando se observa en una lámina así coloreada, entonces las tricomonas se van a ver pues, bajo estas características, ¿no? Cianofílico, fíjense, forma de pero ovalado redondo, fíjense qué tamaño tiene, ¿no? Entre 15 a 30 micras. El núcleo es pálido, es decir, todas las características relacionadas a la coloración, ¿no? Flagelos no se ven, ¿no? Hay otro organismo que se puede observar en asociación con tricomonas vaginalis, que es Leptotrix, y por lo tanto es apreciable en este tipo de muestra para el Papa Nicolau, ¿no? También preparaciones a base de líquidos tienden a ser más pequeños debido al redondeo que sufre todo el trofozoito. Pueden verse formas ocasionales en forma de cometa. Los núcleos y los gránulos son a menudo mejor visualizados y los flagelos pues, pueden conservarse e identificarse en preparaciones a base de líquidos. Esto es en cuanto se refiere a la observación a través de Papa Nicolau. Y el sistema es el Bethesda. Ese es el sistema Bethesda para ver la información del Papa Nicolau. Muy bien, y aquí tenemos a los 3 trofozoitos, Trichomonas vaginalis, Trichomonas tenax y Trichomonas hominis. Fíjense, el único trofozoito por el cual el quinto flagelo sale de forma libre es en Trichomonas hominis, ¿no? Ahí está su membrana ondulante que es casi cubre casi todo el cuerpo, todo el trofozoito, y sale en forma de flagelo libre todavía. Acá. Trichomonas es así, ahí está, y Trichomonas tenax igualmente. Trichomonas hominis, vamos a verlo, acá, simplemente está considerado como un comensal, ¿no? Su transmisión es fecal directa, ¿por qué? Porque Trichomonas vive a nivel del intestino grueso. Ahí vive, es comensal del intestino grueso. Igual, en forma de arco, exhibe una motilidad tambaleante desigual. Debe diferenciarse de Trichomonas vaginalis en los casos en los que las heces están contaminadas con orina. Esa es la característica de Trichomonas hominis. Pero, fíjense, hay datos de Trichomonas hominis que nos defienden de otros patógenos a nivel del intestino grueso, como en este caso, ¿no? Acá. ¿Qué dice? Se observa un trofozoito de Trichomonas hominis, aquí está el trofozoito, ahí está, con 4 blastocistis fagocitados. Fíjense, ha fagocitado a blastocistis hominis, 1, 2, 3, 4, y el quinto que está siendo fagocitado, ¿no? Y doble intento de fagocitosis, de blastocistis, por un citostoma elástico de tricomonas, ubicado al final de la membrana ondulante que aparece y desaparece en la fagocitosis. Esto, cuando se observa así en video, es colosal, como Trichomonas hominis fagocita pues a blastocistis hominis, y de esa manera pues nos está, como en otras palabras, nos está defendiendo, ¿no? De esa agresión, porque ahora blastocistis hominis ya está siendo considerado como un patógeno causante de diarreas. Bien, y tenax, que es el más pequeñito de los tricomonas, su hábitat es a nivel de la boca, ¿no? Entre los casquillos de los dientes, es decir, en los espacios interdentales, en las encías, etc., ¿no? Acá. Transmitido por vía oral a través de besos, ¿no? Compartir alimentos o comer y beber utensilios contaminados, asociado con enfermedad periodontal, mucosa en la boca, pero no causa esto, ¿no? Este es un oportunista, si las condiciones son correctas es fácil de infectar.
Ahí está, pequeñísimo. Entonces, fíjense, estos son 10 micras, entonces tendrá pues unas 8 micras de tamaño, ¿no? Es pequeño, Trichomonas temax. Y como les menciono, en ambos casos mayormente es comensal, el otro comensal, mientras que vaginalis es el parásito, como se dice. Muy bien, jóvenes, eso es todo referente a Trichomonas. Espero que hayan satisfecho su curiosidad.